La oposición arma las bases de un económico para salir de la crisis. ¿Es posible confiar en la moneda de un país donde los precios de lo básico para vivir son más altos que la propia inflación? Frente a esa pregunta, en Argentina hay quienes creen que pensar en pesos resulta un oxímoron. Ayer, el INDEC informó que, durante el año pasado, los precios de los artículos de las canastas de alimentos y de servicios esenciales subieron por encima de la inflación. Según el organismo estatal, en 2022 la canasta básica total aumentó 103%, con un 103,8% de incremento anual acumulado en el caso de la canasta básica alimentaria. Días atrás, había informado que la inflación anual fue del 94,8%. Ahora solo resta que se den a conocer los resultados de los índices de pobreza e indigencia. Si se tiene en cuenta los datos anteriores, todo hace suponer que el gobierno podría tener los porcentajes más tristes de las últimas 2 décadas. La situación podría empeorar si no se hace algo pronto. La Bolsa de Comercio de Rosario proyecta que los costos de la sequía que sacude gran parte del país alcanzarían los $10.500 millones para los productores de soja, trigo y maíz, lo que borraría al menos 2 puntos del PIB grande y estimado para este año. Se estima que la pérdida de ingresos netos del sector productor asciende a los $10.425 millones, solo en estos 3 cultivos, algo que puede agravarse si no llegan las lluvias. Como prolegómenos del encuentro que mantendrá el ministro de Economía, Sergio Massa, con los integrantes de la mesa de enlace, se decidió prorrogar el estado de emergencia y o desastre agropecuario en numerosas provincias que fueron afectadas por sequía, heladas, incendio, granizo o plagas. A todo esto, el dólar pegó ayer otro salto y el blue subió 8 pesos, un récord que en lo que va del mes acumularía un incremento cercano al 10%. Mientras tanto, la deuda pública de la Argentina asciende a $396.539 millones. El año pasado aumentó en $33.306 millones, según datos oficiales. El incremento se explica por un alza de las colocaciones en pesos y en nuevos préstamos tomados ante organismos multilaterales, entre ellos el Fondo Monetario Internacional, FMI. Las cifras publicadas por la Secretaría de Finanzas muestran que la deuda con el organismo multilateral de crédito asciende a $45.707 millones, con un alza de $4.755 millones durante el año pasado. La idea de los principales dirigentes de JX es acordar un plan económico común para evitar confrontaciones en esa materia durante las primarias. Hasta el momento, los que se sumaron para trabajar en las bases de un programa para salir de la crisis ante un eventual futuro gobierno, son el jefe del gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, el senador Martín Lustau y la líder de la coalición cívica, Elisa Carrió. Conversamos con Lilita y los economistas sobre un nuevo proyecto de país que incluya a todos los argentinos. La salida de esta situación de crisis se dará a partir del trabajo como eje ordenador. Es necesario construir los consensos para un plan de estabilización productivista que resuelva la pobreza. Pero no desde el asistencialismo, dijo ayer Morales tras una reunión con Carrió y los equipos técnicos que trabajan en el programa económico. El rechazo a la decisión del gobierno de pedir a gremialistas y piqueteros que asistan en el control del cumplimiento del programa Precios Justos sigue sumando adherentes. Ahora se sumó la Federación Argentina de Supermercados, FASA. Estas situaciones alejan la posibilidad de que distintas cadenas regionales se sumen al programa. Se quejó el presidente de FASA, Víctor Palpacelli. También negó que el sector esté realizando acopio de mercadería. Pablo Moyano volvió a reafirmar que asistirán al llamado que les hizo el gobierno para controlar que los supermercados hagan llegar los productos a las góndolas. El secretario general del gremio de camioneros, al igual que otros dirigentes sindicales y de organizaciones sociales alineadas al oficialismo, apuntaron a las grandes cadenas, a quienes acusan de no reponer mercaderías y especular con la inflación.
El acuerdo entre el gobierno y el sindicato de camioneros fue denunciado ante la justicia por Elisa Carrió. La titular de la coalición cívica acusó al presidente Alberto Fernández, al ministro de Economía, Sergio Massa, y al secretario de Comercio, Matías Tombolini, por los delitos de incumplimiento de funcionarios públicos, abuso de autoridad, intimidación pública e instigación a cometer delitos. Argumenta que se está poniendo en marcha una organización paraestatal, impulsada desde los funcionarios denunciados, para hacer efectiva la medida de control de precios. Mientras tanto, el oficialismo sigue en su cruzada para destituir a los integrantes de la máxima instancia judicial del país. El gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, propuso una idea para evitar que la oposición bloquee en el Congreso el pedido de juicio político contra los ministros de la Corte y una serie de reformas en el Poder Judicial. El mandatario chaqueño propuso que Alberto Fernández proceda a la ampliación de la Corte Suprema y a una reforma del Consejo de la Magistratura a través de decretos de necesidad y urgencia. Iniciativa que fue rápidamente criticada por Juntos por el Cambio, JXC. Hoy se cumplen 8 años de la misteriosa muerte del fiscal Alberto Nisman y las principales instituciones de la comunidad judía en Argentina exigieron el total esclarecimiento de lo sucedido. La MIA calificó como inadmisibles los tiempos de los procesos judiciales en la Argentina. Por su parte, el presidente de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas, DAIA, Jorge Knoblovitz, recordó al fiscal con un video y un mensaje desde las redes sociales. Alberto Nisman fue un fiscal de la República Argentina, que investigó el peor atentado terrorista que tuvo nuestro país, no se suicidó, escribió en Twitter. Nisman fue hallado muerto con un disparo en la cabeza durante la noche del 18 de enero de 2015. Horas previas de presentar su denuncia, en el Congreso, contra la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner. El fiscal, que investigaba la causa por el atentado a la sede de la MIA, que en 1994 dejó 85 muertos y más de 300 heridos, había denunciado a la exmandataria, su canciller Héctor Timerman actualmente fallecido y otros dirigentes kirchneristas por encubrir a iraníes acusados por el ataque terrorista. En un primer momento su fallecimiento fue investigado como suicidio y caratulado luego como homicidio por la Cámara Federal de Casación Penal en junio del 2018. Aunque ambas valoraciones siguen dividiendo en las aguas de la sociedad argentina.